¿Cómo están? Muy buen día, estimados estudiantes. Buen día, Lee. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Saludo a todos, que tengan una buena semana, buen inicio de semana. Bien, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Perfecto. Muchas gracias. Hola, Carla, Armando, Ricardo, buen día, ¿cómo están? Bien. A ver, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver ya en función de lo que es el trabajo de la publicidad? ¿Sí? Vamos a trabajar, por favor, en esta clase conociendo lo que son o lo que es el narrador y los tipos de narrador para ya las historias que van a ir desarrollando. Entonces, dentro de eso vamos a contar con un personaje o una característica que nos va a permitir utilizar lo que es la publicidad, lo que es el radioteatro o radiodrama, que nos va a permitir jugar con este narrador. Este personaje va a tener distintas características en función de la utilidad o de lo que yo necesite para mi historia, tomando en cuenta que mi narrador, por sobre todo lo voy a usar en un ambiente de producción radial, producción sonora, porque no tengo el refuerzo de la imagen, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que el narrador va a ser un factor importante para nuestras producciones. Esa es la función principal. Ya en televisión muy pocas veces vamos a tener un narrador. ¿Por qué? Porque la imagen llega a reforzar eso. Ese es el gran detalle y la posibilidad que nos da la televisión, pero en el tema sonoro no podemos hacer eso. Entonces buscamos a alguien que nos permita contextualizarnos o explicarnos, porque como sabrás y hemos visto, has visto el video de la clase del 16, que amablemente has visto en tus horarios, los tiempos son distintos, ¿verdad? Los tiempos son breves, los que tenemos en radio, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuáles son las características del narrador? El narrador va a tener la posibilidad de, en este caso, hay varios tipos de narradores, ¿ya? Y el principal, aquel que va hacer el de mayor uso, el que vamos a utilizar y el que te voy a recomendar que utilices, es el narrador convencional. El narrador convencional va a tener la característica de aclarar justamente todas las acciones de los personajes. No es un personaje, sino es un agente externo que lo ve todo, que lo mira todo y nos cuenta, que se mueve, se cambia inmediatamente, si está en la mañana, se cambia a la tarde, se cambia a la noche, inmediatamente, si está en un lugar, en una plaza, se cambia inmediatamente a otro país y demás. Es decir, dentro de las acciones, este narrador convencional se cambia y tiene el don de la ubicuidad, vale decir, está en todo lado, todo lo ve y todo nos lo cuenta. Entonces, tal cual tú observas en pantalla, es una de las vías que te recomiendo y es una de las vías más sencillas que básicamente va a buscar y va a tratar de que nosotros no nos perdamos, de que nosotros hagamos entender a la gente que nos está viendo, a nuestro público receptor, de qué estamos hablando, de qué se trata esto. Este sujeto va a hablar en tercera persona, ¿sí? Porque no interviene en las escenas, no interviene en tiempo pasado generalmente. Eh, porque en ese momento el personaje, el narrador como tal, la voz del narrador, dice, en ese momento él observó que estaba rodeado de sus enemigos, ¿sí? Como un pensamiento, como una forma, ¿no? Que va a hablar del sujeto. Ah, ya. Entonces va a hablar de esa manera, se va a escribir de esa manera. Bien te decía, posee el don de la ubicuidad, que está en todo lado, en todas partes como tal. Este narrador lo ve todo sin ser visto, salta en el tiempo, no interviene en la acción, vale decir, no va a estar interactuando con los actores. No hay eso. No. Él está desde afuera. Él observa y ve desde afuera. ¿Sí? Esta es la historia, ¿sí? De una mujer sacrificada.
una mujer que dio todo, bla, 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 ¿verdad? Y de ahí comienza la acción, ¿no? Comienzan los personajes. Pero él no interviene como tal. Ahora, desde ahora te digo, cuando tú utilices el narrador en las historias que harás para el quinto hito, por sobre todo, por favor, tome en cuenta de que una historia no es narrador, 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 narrador y listo. Haga el ejemplo. No, no. El narrador aclara algunas acciones, aclara situaciones, te transporta de un lugar a otro inmediatamente. ¿Para qué? Para que entiendas de qué trata la historia, ¿verdad? Eso hace el narrador. Pero no significa que tu historia, aquello que tú vas a hacer de aquí a poco, implique narrador, 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 y todo sea el narrador, como un monólogo. No, no es eso. El narrador aclara e interviene en los momentos que se los necesita. Ese es el narrador convencional. Espérate, narrador convencional, aquel que está en todo lado, aquel que te recomiendo que utilices para tus producciones. Voy a tener otro tipo de narrador, el narrador personaje. Entonces, el narrador personaje, ya el nombre lo dice, va a ser parte de la historia, ¿sí? Va a ser parte de la historia. Ya no tiene el don de la ubicuidad. Ese solamente lo tiene el narrador convencional. Este narrador personaje va a narrar en algún momento, pero y va a actuar en otro. Es decir, va a ser parte de los personajes como tal. Pero la gran característica es que solamente va a poder o interactuar, obviamente, pero y narrar, contar algo que él ha visto. No puede actuar con la misma función que tenía el otro narrador al momento de hacer toda la característica dramática, ¿verdad? No puede hacer eso. Solamente tal cual lo lees ahí. Solamente puede contar o cuenta lo que ve personalmente, es decir, en la acción, ¿verdad? O lo que cuentan o lo que le cuentan los otros, ¿sí? Solo en ese caso. Por lo tanto, carece del don de la ubicuidad como el primer narrador convencional que tenía. Y por último, vamos a tener otro tipo de narrador, que es aquel que bueno, hay que tener mucho cuidado con su uso. El narrador testigo va, eh, va a ser más o menos un narrador obviamente sumamente distinto a los otros dos. Eh, Simplemente va a aclarar algunos detalles donde se está desarrollando la acción. Sin embargo, no llega a ser un narrador convencional porque no está en todo momento, no se lo utiliza, no tiene el don de la ubicuidad como tal. Por lo tanto, es un sujeto que está en la historia. Permíteme, por favor. Perdón. Ya, entonces, este narrador se va a insertar de alguna manera en la historia, pero no ocupa ni siquiera un rol fundamental, especial como el narrador convencional, ni tampoco como el narrador personaje. No va a utilizar esa opción. Es decir, en algún momento de la historia va a aclarar algo. Es una voz distinta, es una voz que te va a indicar acerca de lo que se está realizando en las acciones como tal. No llega a ser ni siquiera un personaje como tal, y de la misma manera no va a afectar el desarrollo de la historia. Entonces, no necesita y no precisa de algún tipo de relación en función del uso. Es muy sencillo la utilización, pero dependerá también del tipo de historia en la cual se va a trabajar con este tipo de narrador. Entonces vamos a trabajar en función de estos tres narradores. Tú me dirás, ¿en qué vamos a trabajar? No, o sea, en los siguientes trabajos que vamos a desarrollar, y uno de los siguientes va a ser justamente el radioteatro. Ahora, vamos a girar en función de dos elementos más. Tú sabes que el hecho de tener una clase presencial y tener una clase sincrónica, de alguna forma cambia las cosas, no es del todo común, obviamente todo esto es producto de la pandemia. Entonces, en esta clase vamos a aprovechar de tener
todos los elementos teóricos que no te los voy a explicar en la clase presencial. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que editar. Entonces vamos a ocupar el tiempo ahora para trabajar en función de todo lo teórico que tú puedas, que yo pueda mostrarte, que tú puedas entender, para que después lo ejecutes en lo que es la sala MAG, cada semana y media que nos encontramos. Bajo esa característica, lo que ahora te voy a mostrar, te voy a enseñar a realizar, es un libreto radial, ¿ya? Es un libreto radial. Te lo voy a mostrar uno que va a servir de ejemplo. Y te voy a explicar cada una de las partes. Te voy a explicar cada una de las partes que tiene el libreto radial. Ya, permíteme, Iván, compartir pantalla. Entonces, este libreto radial va a girar en función de las mismas características. ¿Es la única forma de elaborar el libreto radial? No. Entonces, si tú tienes alguna otra materia, algún otro curso, otro docente que te dice se elabora de esta manera, perfecto. Pero no es la única manera. Pero conmigo, vale decir, en mis clases y los trabajos que vas a presentar, te voy a pedir que manejes este formato, ¿ya? La característica del libreto radial es que vamos a leer exactamente todo lo que nosotros tenemos en él. Pero aquí va a jugar un plano. Seguramente tú has debido hacer, seguro, estoy casi seguro que en alguna clase en colegio, te hablo de años atrás, esa época que quieres olvidar cuando eras bueno y noble, buena y noble también, has debido hacer teatro, por lo menos has debido intentar hacer teatro, te han debido obligar a hacer teatro. Y seguramente habrás visto libritos o libretos como tal, donde se jugaba en la intervención, ¿no? Vale decir, claro, la interacción entre los personajes en torno a una historia, en torno al desarrollo de una historia. Eso seguramente lo has visto. La característica es muy similar a esto. La característica adicional es que acá entra justamente el plano del lenguaje sonoro, donde voy a tener un sujeto que va a intervenir en función de colocar la música, los efectos de sonido, los silencios, como tal. Entonces, eso se va a ver manifestado a través de lo que tú ves acá como control. ¿Ya? Enseguida te explico bien eso. Por favor, si tienes alguna duda o consulta a lo largo de esto, por favor, consulta y pregunta con toda confianza. Para el libreto radial, en la parte de arriba vas a tener estos elementos, ¿ya? Vas a tener estos elementos que tú puedes observar y nos vamos a ver desordenado. Permíteme para que esté todo bonito, para que cuando me presentes tú también veas de que está ordenado como tal, ¿ya? En la primera hoja de tu libreto vas a tener que anotar estos 4 puntos, ¿sí? Vamos a ir paso a paso para que tú puedas observar. Lo que es el título, ahora sí, lo que es título, lo que es el formato, lo que es el autor o autores y lo que es la duración aproximada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en eso en algún momento hay variaciones. Entonces, el título, en este caso, va a depender del título del spot, en este caso radial, o el título de la producción, un radiodrama que va a ser el trabajo final que vas a realizar. Colocarás el título de tu producción, ¿ya? En este caso, este es un libreto de, para publicidad en radio, ¿ya? Formato. Obviamente, en este caso podré poner publicidad si corresponde. Si es otro radiodrama, colocaré radiodrama. Si fuera algún otro tipo de formato, como puede ser noticioso, flash noticioso, informativo, crónica, lo que sea, cualquier formato que pueda darse, lo colocaré acá, en el formato. En autores o en autor, vas a colocar el nombre de la persona que ha realizado el libreto. Y la duración aproximada, tal cual tú ves el número y las 2 comillas que significa segundos. Una comilla significa minuto. Entonces, en este caso, duración aproximada 40 segundos.
¿Por qué dice duración aproximada? Al menos en el caso de la publicidad. Porque acá la voz no la voy a contabilizar. Y puede que exista una voz que diga, hey, ¿no te pasa que al salir a la calle hoy en día es un misterio? O puede haber que hay otra voz que te diga, hey, ¿no te pasa que al salir a la calle hoy en día es un misterio? Son milésimas de segundo que se van a ir juntando con esto que hace el narrador, con esto que hace el otro narrador, etcétera, etcétera, que van a generar de que haya un cambio entre 39, 38 o 41, 41. ¿Ya? Entonces, va a variar. Por eso es que es un tiempo de duración aproximado. Pero no puede variar pues en minutos, ¿verdad? Son segundos los que van a tener variación. Hasta ahí, ¿vamos bien? Eso solamente vas a poner en la primera hoja de tu libreto. La primera hoja de tu libreto. Solamente en la primera hoja de tu libreto, por favor. Vale decir que si esta hojita, que si este libreto se extiende hacia otra, hacia otra página, ya no vas a empezar por esto. Siguiente característica de nuestro libreto. La característica de nuestro libreto. Todas las líneas, como ves acá, están numeradas. Todas las líneas están numeradas y el espacio que doy entre línea y línea es de 2. Siempre voy a poner 2. ¿Por qué? Porque cuando lean frente al micrófono, no puede tener esta característica, y te voy a mostrar, por ahorrar una hoja de repente. No puedes tener las líneas tan juntas. No se puede tener algo tan junto. ¿Por qué? Porque puede generar al momento de leer. Puede generar alguna duda, alguna confusión al momento de leer. Por eso es que siempre trabajamos con doble espacio entre línea y línea. ¿Ya? Segunda característica que te digo, ¿no? Los datos como tal de la publicidad, lo que son las características de la numeración. Dentro de la numeración, entonces acá yo voy a tener 13, perdón. Voy a tener el 13 a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y la hoja siguiente, ya paso a la hoja siguiente, ¿verdad? A la segunda página. Todo esto está completo con los diálogos de los personajes. La hoja número 2, no va a empezar de 21, sino va a empezar nuevamente de 1. Va a empezar de 1. Entonces, ¿para qué tengo eso? Porque al mismo tiempo, en cada una de las páginas, tiene que estar numerada. ¿Sí? Cada una de las páginas va a estar numerada, tiene que estar numerada. Entonces, en este caso, voy a colocar número de página, voy a utilizar al final, perdón, aquí, ahí está. No era pie de página, era numeración, perdón. Bueno, no sé por qué no me permite numerar. Ya, en el caso de que tenga acá mi página, no, pues no voy a poder. Dame un segundo más, algo no me está permitiendo numerar mi página. Ahora sí. Perfecto, ya. Entonces, ¿para qué tengo todo esto? ¿Sí? Porque cuando el personaje se equivoca al momento de hablar, al momento de hacer algún diálogo, vamos a tener la característica de poder repetir. Y para agilizar el proceso de grabación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo que voy a estar haciendo controles, quien va a estar en la consola, quien va a estar en la computadora, yo le voy a decir, repíteme, ¿sí? Repíteme desde dónde la persona habrá entendido y habrá dicho, oye, desde acá está mal.
Entonces, ¿qué va a hacer? Repíteme desde la hoja 2, hoja 1 y el diálogo, la línea 13. Entonces, para eso nos ubicamos, para eso son los números. Entonces, en el caso, no, repíteme, primera hoja, línea 9, ya sabemos que es el narrador. Esa es la posibilidad o esa es la razón de que todas las líneas estén numeradas y que cada hoja empiece de 1 nuevamente. En esta hoja, como verás, ya empiezo de 1, aquí estarán los diálogos, etcétera, etcétera, y notarás que acá ya no tengo los datos informativos que tenía acá. Ya no es necesario, solamente en la primera hoja. ¿Ya? Y además, como te decía, voy a numerar cada una de las hojas, con esa razón o por esa razón. Segundo elemento que quiero que tomes en cuenta, tercer elemento. Aparte de los narradores, aparte de los personajes, voy a trabajar con lo que tú ves acá. Control. Control. En vez de que acá, cuando dice narrador, ya sé que el diálogo le corresponde ¿a quién? Al narrador. Pero cuando dice control, no es lo que se va a decir, sino lo que se va a hacer. Control hace referencia justamente a la persona que va a hacer la edición o la persona que en vivo, en directo, te está haciendo controles. Es decir, está lo que te había explicado, ¿no? El hecho de subir altos, subir bajos, te había explicado en clase. Esa persona va a darse cuenta de lo que se quiere hacer, no decir, lo que se quiere hacer. Entonces acá, la primera parte, según este libreto, ¿qué tengo? Control, tema musical, ¿sí? Tema musical. Entonces acá tú puedes poner, especificar qué tema quieres utilizar, vale decir, en este caso tienes que especificar. Si tú tienes ordenados todos tus archivos, pondrás, por ejemplo, solo por ejemplo, pista 1 y el tiempo de duración, 5 segundos. Entonces, pista 1. Si es que tú no tienes ordenado tus archivos, colocaré pista o sin pista. Lo importante es que hagas entender de qué estás hablando. Qué sé yo, no sé, que cualquier canción, a ver, ahorita que se me venga a la mente, esto que te gusta tanto a vos, ya, Maluma, ya, no sé qué, cualquier otra cosa, ya, no sé qué podría llamarse alguna de sus canciones. 5 segundos, ya. Entonces, la persona que haga edición te va a colocar 5 segundos. Aún así, si tú quieres algún dato exacto y específico, como por ejemplo, desde el minuto 3, o sea, desde el minuto 300, ¿sí? Colocarás desde 300 y va a durar 5 segundos, es decir, de 300 a 305. Vas a especificar lo que se tiene que hacer. Entonces, si tú quieres que el tema musical quede de fondo, ¿qué va a suceder? Entonces colocarás queda de fondo. En este caso no queremos eso, simplemente queremos que dure 5 segundos desde el minuto 3 de la canción. Entonces, termina esos 5 segundos y va a hablar el narrador, tal cual el diálogo que tú ves acá. No, hey, ¿qué te pasa? ¿No te pasa que al salir de la casa hoy en día es un misterio? Control, sonido de calle. ¿Ya? Otra forma de poner sonido de calle también, en vez de que pongas efecto de sonido y demás, lo que se pone, puedes utilizar esto, es SFX, que es efecto de sonido de calle. ¿Y cuál es el efecto de sonido de calle? Pues el que escuchamos vehículos y demás, ¿verdad? 4 segundos. Podrías poner también de esa forma, ¿ya? No vas a poner efecto de sonido largo, por eso se abrevia SFX, ¿sí? 4 segundos. Entonces, quien hace, vale decir, quien hace la edición o quien hace controles, tendrá la característica de colocar 4 segundos del efecto de sonido. Termina el efecto de sonido 4 segundos y tengo lo que es el narrador. Y el narrador nuevamente, ¿no? El tipo de narrador, ¿no? Nunca sabes qué vas a encontrar bajo esos barbijos. Un amigo lejano, un tío, tal vez una nueva barba, etcétera, etcétera, ¿no? Notarás que
todo lo que está con control está subrayado y además está en negrillas. ¿Por qué? Porque justamente la idea de esto es que nosotros hagamos notar que esto que está en negrillas, esto que está subrayado y además todo en mayúsculas, es algo que tiene que realizar ¿quién? Quien está haciendo la edición o quien está haciendo controles. Por eso es para llamar la atención de la persona que va a hacer esto y pueda hacerlo adecuadamente. Notarás que todo está en negrillas, ¿sí? Todo está en negrillas. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Esa es la forma de elaborar nuestro libreto radial. No es muy complicado, solamente te voy a pedir que cumplas con esto que te estoy pidiendo, pero no tiene tanta dificultad. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Sí, 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 el ejemplo, claro que sí, Ricardo. Este ejemplito, esto que estás viendo, les voy a pasar en la plataforma. Una vez que terminemos la clase, el documento te lo voy a pasar, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan tener de referencia, ¿ya? Y notarás por qué está todo esto aquí. ¿Por qué? Porque seguramente eso. Así que no hay problema, con gusto. Más bien, gracias por pedir. Acá, por ejemplo, que me falta esto, ¿ya? Notarás también un detallito más que se me olvidaba, que debajo del narrador, aquí está vacío. ¿Justamente para qué? Para generar un orden adecuado. Puedes trabajar en Excel, puedes hacerlo. Puedes trabajar en Word, puedes hacerlo. Pero lo que sí, si tú trabajas en Excel, no puedes poner las líneas. Por norma, por regla, esto distrae la atención. Ten en cuenta que estas características de la forma de elaborar los libretos, si bien ahora podemos repetir una y muchas cosas, pero obviamente tú estás estudiando algo que está basado en relación a documentos, textos, libros, teorías. La característica es que estos libretos se realizaban o se ejecutaban en vivo. Entonces, como se ejecutaban en vivo, necesitaban tener esa precisión, ¿sí? Esa característica ideal y adecuada para que nadie se confunda, para que todos sepan qué hacemos. Por eso es que respetamos estos espacios. Y nosotros, obviamente, lo que pretendo enseñarte es que tú también mantengas eso. No porque ahora podamos repetir todo el tiempo del mundo, vamos a hacerlo con menor calidad. No, vamos a hacerlo con la misma estructura que, bueno, enseño yo. Quizá en algún medio, en algún lugar, cuando trabajes y demás, quizás sea más sencillo, quizás sea más simple y demás, pero al menos quiero mostrarte esto para que sepas cómo se realiza adecuadamente el libreto, ¿ya? Esa es la razón de que acá no voy a querer, no te voy a pedir que no tengas nada escrito acá, ¿ya? Que generes este orden como tal, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Bien, como no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, ¿cuántos somos? 4, 15, 16. Uy, 16 de 26. Muy bien. Entonces, por favor, tengo 3 minutitos, pero antes de que se nos corte, perdón, te voy a pedir que por favor nos demos justamente 3, 4 minutitos. Tengo 11:42, 11:47, te vuelves a conectar para la segunda parte de la clase. Por favor, ahí avanzamos un detallito más en función de lo que tienes que realizar. E inmediatamente trabajamos con el trabajo. Vamos a tener un trabajo, ¿ya? 11:47, entonces, por favor, te vuelves a conectar. ¿Estamos bien? Sí, Lisa. Ya, perfecto. Si tienes preguntas, por favor, tráelas al siguiente espacio. 11:48 en este caso. 11:48 nos vemos.